Hola amante de lo desconocido, soy el viajero. Y hoy te invito a cruzar los pasillos oscuros de un orfanato en Europa Oriental donde nadie sobrevive más de 6 meses. ¿Te atreverías a conocer los relatos de los exempleados que huyeron aterrados? Señalando muertes sin explicación ni consuelo, ponte tus auriculares y deja que cada sombra cobre vida en tus oídos. En nuestro mundo existen vestigios de sufrimiento que pasan desapercibidos. Rincones en los que el dolor se ancla y el tiempo se dobla. Este video se basa en testimonios reales de cuidadores, médicos y vigilantes que vivieron un horror cotidiano tras los muros de ese orfanato maldito. Antes de entrar en esta historia, escribe en los comentarios la frase "sobreviviré al llanto del orfanato". Con tu palabra demostrarás que compartes nuestra curiosidad por lo inexplicable y ayudarás al canal a crecer. Si te estremece este preludio, regálanos un like. Cada me gusta impulsa a YouTube a llevar estos relatos a quien ansía descubrir secretos tan oscuros como este. Voces que se cuelan tras la puerta. El primer testimonio procede de Ana, quien trabajó como enfermera durante 2 años en aquel orfanato al este de Polonia. En su relato describe una rutina marcada por el llanto constante de los niños, llantos que emergían desde la sala como una medianoche, silenciándose apenas abría la puerta. Escuchaba gemidos suaves, como un canto apagado, confiesa. Cuando entraba, la estancia estaba vacía. Las cunas alineadas, las mantas sin remover y ninguna señal de que hubiera dormido un solo niño en toda la noche. Una de sus compañeras, Katarzyna, recuerda cómo las puertas de las habitaciones se cerraban solas. Podías oír el pestillo caer una y otra vez, incluso cuando todo estaba vacío. Explica con voz entrecortada. El movimiento repetitivo de las bisagras martillaba el pasillo como un reloj descompuesto. Aquel chirrido se volvió el preludio de un presagio. En cada habitación donde se oía el pestillo, un niño moría antes de que el sol saliera a rigor. El guardia de seguridad nocturno relataba que su cámara de vigilancia captó una figura oscura deslizándose junto a las cunas. No tenía rasgos humanos. Era alto y delgado y su sombra se estiraba hasta besar el techo, describe. Cuando encendía su linterna para inspeccionar el pasillo, la pantalla del monitor parpadeaba con interferencia y la imagen se interrumpía justo antes de mostrar la figura. Al restaurar la grabación, solo se veía a un niño acurrucado en la cuna, temblando con los ojos muy abiertos. A la mañana siguiente, ese mismo niño era hallado sin vida, con las manos apretadas contra el pecho y la cara desencajada por el miedo. Marina, la psicóloga residente, desarrolló un protocolo. Cada mañana reunía a los huérfanos para evaluar su estado emocional. Sin embargo, en un lapso de 3 meses, notó que varios niños habían olvidado sus propios nombres. Cuando preguntaba, los labios se movían, pero no salía sonido. Parecía que un susurro interior les borraba la voz y la identidad. Su iban desvaneciendo, comenta Marina con un temblor incrédulo. Era como si algo se los arrebatara de la memoria mientras dormían. El director, un anciano rígido llamado Pan Kowalski, ignoraba las advertencias por miedo a perder financiación. Cada vez que un empleado alzaba la voz, le respondía con documentos oficiales y reglamentos. No había rastro legal de anomalías. Sin embargo, después de la muerte del 10º niño en un semestre, el personal comenzó a firmar su renuncia en cadena. Era como si la maldición del orfanato se reprodujera en quienes trataban de detenerla. El punto álgido ocurrió una noche en la que Alex, el cocinero, salía a buscar más sal para la cena. Al girar una esquina del ala oeste, descubrió una puerta que no recordaba haber visto jamás. Era de metal pintado de verde oscuro, sin cartel ni señal. Impulsado por la curiosidad, la abrió con cuidado y halló un pasillo estrecho, iluminado por una bombilla parpadeante. Al fondo, escuchó el canto de un niño, suave, pidiendo ayuda. Avanzó y encontró una habitación oculta tras el almacén. Allí había una única cuna, vacía, y sobre la pared, garabateadas con tiza, fechas de muerte y nombres escritos con letra infantil.
El nombre más reciente estaba fechado aquel mismo día. Alex notó unas manchas secas junto a la cuna como huellas de sangre cristalizada en el suelo. Un charco oscuro reflejaba su propia silueta temblorosa. Giró para salir y descubrió que la puerta se había cerrado sola. Golpeó con fuerza, llamó a voces, pero nadie acudió. Al otro lado, solo escuchaba el llanto, primero un sollozo apagado, luego voces susurrando su nombre. Finalmente, la madera cedió y la puerta se abrió de golpe. Alex huyó corriendo con la cena abandonada y el corazón arrancándose del pecho. Aquella mañana, el administrador encontró su uniforme manchado y la cocina en ruinas. Alex desapareció sin dejar rastro. Nadie supo explicarlo ni encontró sus restos. Fue la gota que colmó el vaso. Los médicos destinaron un ala completa del orfanato para aislar a los niños en cuarentena. Las puertas se tapiaron con tablas, pero el llanto persistió. Entre los susurros repetidos, un nombre emergía con insistencia: Natalia. Era la niña más pequeña, de apenas 2 años, que nunca lloró ante los extraños. Algunos empleados decían haber sentido su aliento helado cuando pasaban junto a su habitación, pero al asomarse, la cuna estaba vacía. Al cabo de 2 semanas, sin agua y sin luz, hallaron el cuerpo de Natalia atado a la estructura metálica de la cama, con los dedos torcidos en un gesto de súplica. Sus ojos, abiertos y vacíos, parecían mirar directo al despacho del director. Tras su muerte, las muertes se intensificaron. Los informes médicos señalaron causas naturales: neumonía fulminante, ahogamiento en la bañera, convulsiones inexplicables. Pero quienes conocían el edificio sabían que las historias reales se escribían en los muros con llantos y súplicas. Habían oído una carcajada infantil resonar en el pasillo de los niños más fuertes. Y a veces veían una sombra pasar detrás de los cristales helados de las ventanas. El último relato proviene de Pavel, el voluntario, que llegó con la esperanza de estudiar el impacto psicológico del orfanato. En su memoria queda la obsesión de Natalia. Cada vez que se sentaba en su escritorio, encontraba junto al teléfono una nota garabateada con lápiz rojo: «Ven a jugar conmigo». Pavel nunca la rompió, alimentando la idea de que aquella niña quería compañía más allá de la muerte. Una noche, mientras revisaba expedientes, Natalia apareció reflejada en la estantería tras él, una silueta pálida que no respiraba, con los labios torcidos en una mueca extraña. Al girar, desapareció. Al día siguiente, Pavel informó que sentía un peso en el pecho y a la semana falleció de un infarto sin explicación médica. Cada testimonio coincide en un punto clave: nadie bajo el techo de aquel orfanato logró vivir más de 6 meses. Y no fue por falta de cuidado, sino porque el edificio absorbía la vida y la alegría, dejando tras de sí únicamente ecos de dolor. Los exfuncionarios afirman que el orfanato no solo aloja huérfanos, sino que en su estructura habita una presencia hambrienta de voces y memorias. Con estos relatos emerge la pregunta que nos guiará al siguiente bloque: ¿qué es lo que realmente susurra tras las puertas tapiadas y los muros agrietados? Cuando lideres tus propios pasos hacia la historia de los desaparecidos, ten en cuenta que cada sonido puede ser una voz pidiendo ayuda, o un lamento preparado para devorarte. Cuando estés listo, aprueba este bloque y continuaremos desentrañando los misterios de aquel lugar maldito. Ecos del pasillo oeste. Al cruzar la verja oxidada del orfanato, cada uno sintió un estremecimiento que iba más allá del frío nocturno. La luna llena iluminaba los muros desconchados y las ventanas tapiadas, proyectando sombras que se alargaban en el suelo como dedos inquietos. Aquella noche, 4 exempleados, Lana, Igor, Marina y Pavel, habían decidido regresar para registrar por última vez el lugar que los había marcado. Armados con linternas de alta potencia, grabadoras EVP y cámaras infrarrojas, se internaron en las entrañas del edificio. El aire estaba enrarecido a cada paso. Crujían fragmentos de tejas y gotas de agua caían en un ritmo irregular, como si el techo comprimiera su propia agonía. Al alcanzar el ala oeste, cerrada desde hacía meses con tablas de pino,
Marina apoyó una linterna sobre las tablas y trazó con un rotulador los símbolos rúnicos que recordaba. Cruces esmaltadas, círculos concéntricos, puntos presididos por líneas radiales. Aquella marca, comenta ella, había sido dibujada por un grupo de trabajadores la semana previa al cierre en un intento de protegerse. Las señales estaban desgastadas por el tiempo. Y aún así seguían ostentosamente claras, parecían advertir un peligro mayor. Con una palanca, Igor arrancó las tablas. El aire atrapado dentro del ala liberó un suspiro sordo como un resoplido en un pulmón podrido. Dentro. Los pasillos se abrían en un laberinto de puertas con espejos astillados y dinteles cubiertos de hongos. Las linternas revelaron manchas rojizas en el suelo, pequeñas charcas pétreas que olían a óxido y olvido. Pavel, con un nudo en la garganta, activó su cámara térmica, detectó varios puntos cálidos suspendidos en el aire, coincidiendo con la posición de antiguas habitaciones. No había cuerpo ni forma, solo un calor fluctuante. ¿Lo ven?, susurró. Parecen orbes, pero no se mueven. Esa inmovilidad resultó más inquietante que una persecución al enfocar las ventanas de la sala de juegos. Apareció un rostro infantil en la oscuridad externa, pálido, inexpresivo, con los ojos hundidos en cuencas vacías. Parpadeó una vez y desapareció. Al revisar la grabadora EVP, un murmullo quedó registrada. Quiero jugar. Avanzaron con paso lento, como si el suelo cediera a cada pisada. En el extremo del pasillo oeste hallaron la puerta de metal, verde descrita por Alex. Ahora estaba abierta de par en par, mostrando el mismo pasillo angosto y la bombilla parpadeante. Un viento frío les golpeó el rostro cuando entraron. Sobre la pared, un grafiti infantil había crecido desde su última visita. Aquí estamos todos, pintado con tiza roja, con decenas de nombres ilegibles rodeando la palabra Natalia. Marina apuntó su micrófono direccional y presionó RS. Se oyeron pasos en la grava exterior, como un corro de pies diminutos girando sin pausa. De pronto, un silencio absoluto los envolvió. No se escuchaba ni el motor lejano de un coche, solo el latido de sus corazones retumbando en sus oídos. Entonces, un golpe seco les sacudió el alma, la bombilla cayó al suelo, despedazándose, y el pasillo se sumió en una oscuridad más densa que la noche. Luz, exigió Ana mientras agitaba su linterna. Luz. Por favor. Las linternas parpadearon y un sonido de reloj roto resonó alrededor. TIC, TAC, TIC, imitando el pulso de los pestillos que habían sellado a los niños. En el instante en que el eco se alineó, la pared del fondo se transformó en un espejo húmedo. Sobre su superficie aparecieron manos infantiles presionando el vidrio desde el otro lado, dejando huellas de vaho y restos de tiza. De los dedos colgaban hilillos de tela gris, como jirones de las mantas. Pavel, con voz temblorosa, preguntó: ¿Natalia? Una sola pegada de las manos al cristal bastó para que las huellas se extendieran formando un círculo. La tiza roja dibujó un pentagrama torcido mientras un coro de voces murmuraba su nombre. El zumbido subió de tono y la grabadora registró un llanto que no era de dolor, sino de satisfacción. Aquella risa infantil se fundió con un gruñido profundo que erizó cada hebra de sus cuellos. Ana retrocedió, tropezó con un montón de trastos apilados. Al caer, su linterna iluminó un viejo escritorio metálico. Encima, un álbum fotográfico, páginas amarillentas con rostros de huérfanos, que nunca vivieron para sonreír. En la última página, apareció un retrato nuevo, una niña con lunar en la mejilla, vestida con un camisón blanco, mirándolos fijamente. Bajo la foto, escrito con la misma tiza roja del pasillo. Ella se quedó. El grupo comprendió que habían sido atraídos allí como presas. Igor, con respiración agitada, activó el medición EMF de su detector de campos electromagnéticos. La aguja se disparó, rebasando el límite. Al mismo tiempo, las paredes comenzaron a sudar un líquido oscuro que formó goterones espeso. Cuando las gotas tocaron el suelo, destellaron con un pulso rojo antes de evaporarse en el aire. «Tenemos que salir», gritó Marina, echándose a correr hacia la salida.
pero el pasillo se alargó tras ella, transformándose en un corredor sin fin. El eco de sus pasos se multiplicó en voces superpuestas. Vuelve, ven a mí. Ana sostuvo la linterna con ambas manos, apuntando al techo. Allí descubrió un brasero roto, del que emanaba humo blanco teñido de rojo. Esa bruma se dirigía hacia ellas, girando en espiral como un remolino de carne espectral. Pavel, tembloroso, propuso un conjuro improvisado, recitar el nombre de cada huérfano para liberarlo. Empezaron a invocar Anya, Oleg, Marilla, Alexei. Las voces de fondo respondían con sollozos. Cuando llegó al nombre de Natalia, todos se detuvieron. Un silencio sepulcral sucedió al último Natalia, y, en ese instante, sintieron una caricia helada en la nuca. Corre, susurró Igor al oído de Ana. Corre sin mirar atrás. Con ese mandato, rompieron el cerco de la espiral de humo y corrieron cuesta abajo, sorteando cunas vacías y puertas que se cerraban de golpe. Tras ellos, un golpe atronador dobló el muro, parte de la estructura cedió, dejando al descubierto el jardín trasero cubierto de zarzas. Al traspasar la verja del ala oeste, el edificio se engulló la noche, recobrando su aura impenetrable. Apenas se oyeron susurros disolviéndose en el viento. Al alcanzar la luz de la calle principal, comprobaron con alivio que nadie los seguía. Pero cada uno llevaba impreso en la piel la sensación de haber dejado algo atrás, un eco vivo que se colaba en sus mentes mientras se alejaban. Pavel detuvo el coche para revisar la grabadora EVP. En la última franja de grabación aparecieron palabras cristalinas, volveré a buscar el final, y tras la voz de Natalia, un crujido de madera podrida, como si alguien estuviera sentado al otro lado, esperando, con el corazón agitado. Comprendieron que el orfanato no era solo un edificio, era un pozo de memorias devoradoras, y ellos habían soltado un pedazo de sus almas en aquel pasillo. Ahora, cada vez que el viento soplase bajo sus ventanas, sabrían que aquellas voces seguían allí, aguardando el próximo susurro. Cuando estés listo, aprueba este bloque y nos sumergiremos en el siguiente capítulo, donde descubriremos el origen de la maldición y el rastro dejado por los niños desaparecidos. El origen de la maldición tras huir del pasillo oeste y sentir la amenaza latente en el viento. Los 4 ex empleados Rana, Igor, Marina y Pavel se reunieron al amanecer en el café de un pequeño pueblo cercano, aún con las manos temblorosas y el pulso acelerado. Acordaron que no bastaba con huir, debían entender de dónde provenía ese horror para frenarlo de raíz. La pista más sólida apareció en el diario despedazado de Pavel, donde anotó la mención de una hermana fundadora que el director había citado sin más detalle. Con esa ficha, zarparon hacia la antigua parroquia de San Nicolás, a escasos kilómetros del orfanato. El edificio, cubierto de enredaderas y mármol agrietado, conservaba aún vitrales coloreados con escenas de niños rezando. El sacristán, un anciano e enjuto llamado Petrov, accedió a mostrarles el archivo eclesiástico. Entre legajos polvorientos y certificados amarillentos, hallaron un acta de fundación fechada en 1892. La orfanato fue erigido por la Orden de San Miguel, bajo el impulso de la Madre Superiora Elena Vladimirescu. Marina alzó la vista cuando leyó el decreto. En los primeros años, solo aceptaban huérfanos enfermos de tuberculosis o escarlatina. La intención oficial era dar descanso a las almas en pena. Una fórmula eufemística que ocultaba una red de sepulturas clandestinas. Años después, un brote de fiebre tifoidea diezmó a varios niños, pero las actas de defunción reportaron causas naturales. Sin mención a las urnas de plomo donde depositaban los cadáveres. Mientras tanto, Ana descubrió una misiva, sellada con cera debajo de una carpeta, una carta que la Madre Superiora escribió en 1901 al obispado asegurando que, tras el esplendor del edificio, la sangre de los inocentes fluye para sostener la gracia divina. La frase, subrayada en rojo, sugería un pacto oscuro. Cada muerte reforzaba la consagración del lugar. Al sondear con cuidado el sobre, cayó un trozo de papel doblado que, al desplegarlo,
Resultó ser un plano del orfanato con marcas en el sótano, 3 cámaras numeradas, sin portones hacia el exterior y con símbolos extraños dibujados a mano. Sin perder tiempo, se dirigieron al ala sur para indagar en el sótano sellado. En la entrada, retomaron la palanca que Igor conservaba de la primera incursión y consiguieron desplazar un viejo panel de ladrillos. El aire helado que escapó olía a tierra mojada y a incienso rancio. Con linternas en mano, bajaron la escalera de piedra, notando cómo la temperatura descendía varios grados en cada peldaño. Al entrar en la primera cámara, encontraron filas de nichos mortuorios tallados en la roca viva. Cada hueco albergaba cofres metálicos de apenas medio metro de longitud. Al abrir uno, hallaron fragmentos de tela y huesos de cráneo infantil dispersos, con pequeñas perforaciones que denotaban prácticas rituálicas. El monóxido de carbono matinal generaba una neblina espectral entre los arcos de piedra. Avanzaron hacia la segunda cámara, un espacio más amplio interrumpido por columnas bajas. En el centro, sobre un pedestal, reposaba un relicario ovalado. Marina, con guantes de látex, levantó la tapa y halló dentro un mechón de cabello plateado sujeto con una cinta negra. Una nota atada al relicario advertía: peregrino, vela por ella, pues su quietud mantiene al orfanato erguido. Ella debía ser la Madre Superiora, fallecida en extrañas circunstancias en 1923. La tercera cámara era la más enigmática. Unas paredes cubiertas de frescos erosionados mostraban escenas de niños en un bosque, rodeados por figuras alargadas e indefinidas. En el centro, un pentagrama invertido tapizaba el suelo. Cuando Ana sacó su cámara térmica, la imagen mostró un calor lánguido esparciéndose por el fresco, como si esas figuras allí pintadas exhalaran un aliento. A un lado, una inscripción. En rumano decían: uno por uno, sidid vuestra voz y seréis paz. Resistid, y la sombra engullirá vuestro nombre. Un estruendo sordo retumbó detrás de ellos. Al girarse vieron cómo la trampilla que habían utilizado se cerraba con un golpe seco. Para empeorar las cosas, la linterna de Igor parpadeó antes de apagarse. En el silencio absoluto, escucharon un goteo constante que parecía venir de las paredes mismas. Con el corazón golpeando sus costillas, Marina transfirió el relicario al contenedor hermético que Pavel llevaba en su mochila. Y Ana encendió una pequeña lámpara de aceite para disipar el vacío de oscuridad. Justo cuando preparaban el ascenso, una voz infantil, tenue y precisa, pronunció el nombre de cada uno: Ana, Igor, Marina, Pavel. La entonación no era de súplica, sino de decreto. Algo les obligó a girarse. Unas luces imposibles ascendían por la rampa de piedra, una detrás de otra, sin formar cuerpos claros pero marcando una trayectoria definida. Cerca del fondo, una figura transparente tomó forma. El rostro pétreo de la Madre Superiora, con la mirada hueca, recorrió al grupo de izquierda a derecha. Pavel, con la voz quebrada, alcanzó a susurrar: la monja, no está muerta. Con un rugido de pánico, los cuatro corrieron escaleras arriba, sin atreverse a mirar atrás. La cámara térmica captó cómo algo brillaba tras ellos, como un refulgir oscuro. Al empujar la trampilla, descubrieron que un chorro de agua lodosa bloqueaba la salida. El sótano estaba inundado hasta los tobillos. Un nuevo estrépito corrió por los nichos como un latido cavernoso. En un arrebato, Igor metió un pie en el agua y se deslizó por el pasillo inundado. El agua, a la altura de la rodilla, parecía absorber luz, repeliendo cualquier rastro de sombra. Al aproximarse al cerrojo, sintió una caricia gélida en el tobillo. Como dedos marcando su piel, tiró con todas sus fuerzas y logró abrirla. Trampilla que crujió liberándolos al vestíbulo principal. La subida los desorientó. El orfanato parecía haber cambiado de planta. Las ventanas mostraban un anochecer prematuro, teñido de púrpura y gris. La atmósfera olía a sangre vieja y a perfume de polvo. Sintieron un calambre cuando pisaron el suelo de madera, como si la madera misma latiera bajo sus botas. Decidieron pisar el césped del patio para orientarse, pero el terreno se alzó como un órgano herido. La hierba formaba grupos circulares como círculos de brujas, donde no crecía ninguna planta de allí.
En medio de uno de esos círculos hallaron la tumba de la Madre Superiora, una losa desmoronada que dejaba al descubierto un ataúd podrido. Un suave vaho emergía de la fisura, desparramando un canto amortiguado, la nana lúgubre escuchada en el bosque de Oyavacio, mezclada con coros infantiles apagados. Una placa al pie de la losa llevaba una inscripción grabada: Elena Vladimirescu. Aquí yace quien dio a los huérfanos hasta el silencio eterno. De pronto, una ráfaga de viento levantó trozos de tierra y hojas secas. La nana cesó, y el aire quedó tan quieto que pudieron escuchar el latido del bosque circundante. Una última voz emergió del ataúd, un leve susurro en rumano antiguo que decía: «Su cumple el pacto, Dana». Con la voz temblorosa, preguntó: «Al vacío, ¿a qué pacto te refieres?». Pero solo el silbido del viento respondió, arrastrando con él un eco que se desvaneció hacia el orfanato, como si señalara que la maldición no era solo suya, sino del edificio en sí. Con la certeza de haber desvelado el origen, pero sin saber cómo romper el pacto sellado a sangre, los cuatro regresaron al coche en silencio, mientras el motor arrancaba. Pavel repasó en su libreta las notas tomadas. Un pacto sellado con la vida de los huérfanos, una presencia que había obligado a la fundadora a sacrificar inocentes para sostener el edificio, y la prueba de que aquel horror se nutría de un contrato que aún sigue vigente. Con la luna oculta tras nubes densas, emprendieron el regreso, sabiendo que el siguiente paso sería idear un ritual inverso al de Vladimirescu para romper el vínculo entre la tumba y el orfanato. Y así concluye este bloque, donde hemos desentrañado el origen de la maldición. Cuando estés listo, aprueba y continuaremos con el bloque 5, en el que los ejemplos reales de sus sombras se enfrentarán a la posibilidad de un exorcismo definitivo. El ritual invertido bajo la luna sangrienta apenas habían recorrido unos kilómetros fuera del orfanato cuando el silencio del coche les recordó lo que llevaban dentro: el pacto de Vladimirescu, inscrito en huesos y sangre. Pavel, con la libreta abierta sobre el volante, repasó el protocolo que Marina había diseñado a partir de los planos hallados en la parroquia. Un ritual inverso al original, que requería reunir tres elementos claves en la hora precisa de la luna llena. Primero, el relicario con el mechón de cabello plateado de Elena debía colocarse en la tumba para devolverle a su cuerpo la semilla de vida que la orden le arrebató. Segundo, los cofres infantiles del sótano, vaciados y limpios de restos óseos, servirían como contenedores de la energía residual que liberaran los nombres recitados al revés. Tercero, los pergaminos originales sellados debían quemarse con fuego sagrado, agua bendita mezclada con aceites aromáticos para purgar el lugar del eco maldito. Llegaron al cementerio anexo al orfanato poco antes de la medianoche. La luna, oculta tras nubes rojas, proyectaba un resplandor ominoso en las lápidas inclinadas. Con linternas frontales y guantes de cuero, trazaron un perímetro de pólvora alrededor de la tumba de la Madre Superiora. Al desempaquetar el relicario, el cabello plateado chisporroteó como si respondiera a un campo magnético invisible. Al dejarlo sobre la piedra rota, un latido suave retumbó bajo sus pies como si la tumba respirara. Marina vertió el agua bendita y el aceite en un incensario improvisado. Al encenderlo, el humo blancuzco formó figuras danzantes en el aire, semejando niños llorando en un corro silencioso. El pergamino con la letanía de la partida quedó preparado en una bandeja de metal. A la espera de la llama purificadora, Igor colocó a su lado uno de los cofres metálicos del sótano, ya vaciado y limpio, con la tapa abierta. Su interior reflejaba la luz de las linternas como un ojo cóncavo. Con todo dispuesto, Pavel tomó la palabra, con voz clara. Recitó el primer nombre infantil escrito en las cunas selladas, el Axende. Al pronunciar la última sílaba, un gemido emergió de la tierra, amplio y prolongado. Las raíces de los árboles crujieron bajo la neblina baja. La luna se abrió tras las nubes, bañando el cementerio en un resplandor rojo carmesí. Cada sacrificio simbólico al original ritual cobró vida inversa. La tumba exudó un aliento helado y simultáneamente del cofre emergió un susurro leve.
el eco del nombre pronunciado al revés. Siguieron con cada apelativo: Bodan, Anya, Ola, Marilla. Al completar la última denominación, el aire se tornó espeso, tan viscoso que el sonido de sus propios latidos se fundió con el viento como un único pulso. Entonces, Marina encendió el pergamino con el incensario. Las llamas lamieron el papel, consumiendo letra por letra la letanía escrita al derecho. Un humo perfumado, que olía a soledad y madres perdidas, subió en espiral, arrastrando las cenizas hacia la tumba. De pronto, un estruendo como un golpe de diario resonó entre las lápidas. La tumba tembló y los fragmentos de piedra se resquebrajaron, dejando al descubierto un hueco oscuro en el centro. El relicario plateado vibró y el mechón de cabello comenzó a brillar con un fulgor propio, como una luciérnaga atrapada. Desde la negrura del sótano emergió una voz grave y ajada, la misma que había sellado el pacto: venganza por la sangre derramada. Un viento huracanado arrancó las linternas de sus manos. El incensario cayó al suelo, propagando el fuego sobre el musgo y secando el césped en un radio de metros. El cofre metálico se alzó en el aire, girando impulsado por corrientes invisibles. Del seno de la tierra brotaron raíces retorcidas como dedos gigantescos que buscaban estrangularlos. Marco, con el manual de Marina en la mano, gritó la instrucción clave: invocad la nana invertida todos juntos. Con la adrenalina corriendo por sus venas, alzaron la voz en coro: Udanet, Anen, Anan. La recitación, lenta y cadenciosa, enfrentó al viento con una onda sonora invertida. Un espejo sonoro que arrojaba la maldición contra sí misma. El remolino de raíces chocó contra esa barrera acústica y las raíces se retorcieron, calcinándose al instante. El cofre metálico regresó al suelo con un golpe seco, liberando un susurro marchito que se desvaneció como una exhalación. La luz de la luna volvió a ser blanca. El relicario, abandonado en la tumba, soltó el mechón plateado, que se deslizó por la piedra hasta reposar en la punta del manuscrito quemado. Un último crujido fúnebre recorrió el cementerio. El cielo, antes cubierto de nubes carmesí, se despejó para revelar estrellas que titilaban como ojos cenitales. Agotados, los cuatro se miraron en silencio. La tierra dejó de susurrar y el viento cesó. Los cofres metálicos, vacíos ahora de su poder, retornaron al sótano del orfanato, con un pulso magnético que parecía absorber la oscuridad del edificio. El relicario fue sellado de nuevo, esta vez con cera bendita y amarras de plata, depositado bajo la lápida de Vladimirescu. Mientras se retiraban, Ana notó que el sonido ambiente había cambiado. El aullido lejano de los perros ya no parecía un lamento, sino un canto roto. Igor comprobó su detector EMF y halló que las fluctuaciones desaparecían con cada paso hacia afuera del cementerio. Marina apartó el polvo del pergamino quemado, revelando apenas restos carbonizados de las palabras. Es el fin, murmuró, no escucharán más voces en este lugar. Sin embargo, al girar para subir al coche, vieron en la verja del orfanato, a la luz de un farol titilante, la silueta de una niña con camisón blanco. Su figura era translúcida, apenas un contorno pálido. Ana, paralizada, recordó el retrato en el álbum de la sala de juegos, el lunar en la mejilla. Antes de que pudiera parpadear, la niña inclinó la cabeza y señaló la tumba con el dedo índice. Gracias, susurró una voz infantil, hasta luego. La figura se desvaneció en un suspiro, llevado por el viento que ya solo olía a ozono y tierra húmeda. Cuando llegaron al coche, todos guardaron silencio. El motor arrancó con un ronroneo suave. Pavel cerró la libreta y anotó como colofón: pacto roto, energías liberadas, descanso alcanzado. Mientras se alejaban, el orfanato quedó atrás, envuelto en penumbra y quietud. Ya no habría más muertes inexplicables en sus pasillos, ni llantos que rasgaran la noche, al menos no mientras el relicario permanezca sellado bajo la piedra que guarda a su fundadora. Cuando estés listo, aprueba este bloque y nos adentraremos en el bloque 6.
donde recogeremos las secuelas de esta purga y descubriremos cómo los supervivientes llevan consigo el eco del orfanato para siempre. Secuelas de un pacto roto. El coche avanzó por la carretera empedrada. Con el relicario y los cofres metálicos firmemente atados en el maletero, en el interior, un silencio denso ocupaba cada asiento. Ana, al volante, conducía con la mirada fija en el horizonte, mientras su péndulo interno marcaba un ritmo distinto. No era el pulso agitado del miedo, sino un latido suave que le recordaba un mundo en calma. Sin embargo, pese a la aparente normalidad, cada curva y cada recta parecían resonar con un eco amortiguado de los susurros del orfanato. Al llegar al filo de la madrugada, detuvieron el coche frente a la casa de Ana. Al apagar el motor, el silencio se tornó inquieto. Un murmullo muy lejano parecía emanar de las ruedas, como si el vehículo guardase memorias. Ana, con manos temblorosas, sacó el relicario en un estuche forrado de terciopelo negro y lo colocó en la repisa de su sala, junto a una imagen familiar. Aquella pieza antigua que había albergado el mechón plateado de Elena irradiaba una energía tan débil que apenas se percibía allí, al mismo tiempo tan viva que Ana sintió un presagio. El pacto estaba roto, pero nunca del todo extinguido. Esa primera noche en sus hogares, ninguno de los cuatro durmió. Los relojes de pared parecían detenerse y avanzar en intervalos desiguales. Igor escuchó pasos en el pasillo. Caminatas ligeras y diminutas que se acercaban a su puerta antes de fundirse con el silencio. Marina, en su apartamento junto al río, notó una brisa helada que le erizó la nuca pese a que todas las ventanas estaban cerradas. Pavel, al repasar sus notas con una lámpara tenue, descubrió en el mármol de su escritorio una mancha plateada en forma de círculo, la huella del relicario que había dejado apoyado. Al alba, los cuatro acordaron reencontrarse en un pequeño café del centro para compartir sus experiencias y valorar los siguientes pasos. Al llegar, Ana vio a Igor con ojeras profundas y medias garabateadas en el reverso de su abrigo, símbolos rúnicos que él prometió no haber dibujado. Marina sostuvo la mano de Pavel al explicar que, al recitar el último verso del ritual, había sentido un alivio físico, como si le hubieran liberado un peso en el pecho. Y, sin embargo, ahora tenía la garganta reseca por palabras no pronunciadas. Pavel mostró el cuaderno. Junto a su última anotación aparecieron palabras escritas con tinta plateada que nadie recordaba haber trazado. El eco perdura durante ese encuentro. Comprendieron que la ruptura del pacto no equivalía a borrar la huella de la maldición. La energía del orfanato se había diseminado en ellos, impregnando su mente con fragmentos de una realidad paralela. Decidieron entonces mantener una vigilia semanal, reunirse para compartir sueños, anomalías y registrar cualquier síntoma de influencia residual. Así, los cuatro formaron un pacto de guardia, protegerse mutuamente de lo que habían desencadenado. La primera vigilia transcurrió en la casa de Marina, con velas dispuestas en círculo y el recordatorio de los condenados abierto sobre la mesa. Iniciaron la sesión bajo un estricto protocolo de concentración. Marina pidió al grupo que describiera el sueño más vívido de la noche anterior. Ana relató que vio a la niña de camisón blanco, la figura de Natalia, arrodillada junto a su cama con la palma extendida para tomar su mano. Al despertar, encontró una huella avellana delineada en su sábana. Igor confesó que su reflejo en el espejo le había guiñado el ojo antes de que él lo hiciera. Pavel describió un zumbido tenue en sus oídos, constante y incesante, como un recordatorio de su fracaso por purgarlo todo. Con cada testimonio, el ambiente se espesaba. El cuaderno de Pavel empezó a temblar, y el vaho de la habitación formó siluetas que recordaban cunas vacías. Marina sacó un orbe de cuarzo que había tallado tras el ritual final, un amuleto destinado a filtrar vibraciones malignas. Al pasar la punta por la llama de una vela, el cuarzo emitió un destello verdoso, y el círculo de velas parpadeó como hojas sacudidas por el viento.
Fue entonces cuando vieron tras Marina una sombra alargada, casi etérea, con un lunar en la mejilla. Ana se incorporó de un salto para girar la silla y enfrentarse a la esquina de la sala. Nada había, solo el contorno de un mueble con mantas dobladas. Sin embargo, el temblor llegó por dentro, su reflejo apareció en el cristal de una ventana tras ellos, como un testigo extraviado. Con los ojos inundados de una luminosidad blanca, la figura susurró una sola palabra, siempre. Luego, el reflejo se desvaneció, dejando tras de sí un frío inhumano. Aquel evento selló su entendimiento, ya no podían desligarse de la maldición. Porque el eco del orfanato había calado en sus sombras personales. Cada vez que miraran a un niño dormir, sentirían el aliento espectral. Cada vez que escucharan una risa débil, recordarían las nanas. Se impusieron la regla de no dejar el relicario solo, alternando su custodia mes a mes, y crearon un diario común al que solo ellos tenían acceso, una bitácora de manifestaciones y señales. Para comprender mejor la dinámica de esa energía residual, pasaron las semanas y cada vigilia despertaba un nuevo fenómeno. Igor empezó a experimentar parálisis. Al conciliar el sueño con la sensación de manos presionando su pecho, Pavel sintió presión sobre su cráneo, como garfios diminutos marcando su piel. Marina halló gotas de cera en sus pinceles de acuarela, formando la silueta de una niña. Ana recibió un mensaje en su buzón de voz con una respiración infantil, seguida de un suave ven. Lejos de debilitarlos, estos sucesos los unieron más. Comprendieron que, aunque habían libremente limpiado el fruto del sacrificio en el cementerio, no podían deshacer lo que la Madre Superiora y los espíritus de los huérfanos habían tejido durante décadas. Habían extirpado la raíz del mal, pero los retazos de esa sombra ya habían germinado en ellos. Decidieron entonces compartir un último ritual cada año. En la noche de luna llena más cercana al aniversario de la fundación del orfanato, se reunirían para honrar a los niños y asegurar que sus nombres jamás caigan en el olvido. Cantaban juntos la nana al revés, recitaban los nombres con reverencia y ofrecían velas en memoria de cada espíritu liberado. Así, transformaron el eco en memoria viva, un homenaje, más que un exorcismo, con el paso del tiempo. Ana volvió a mirar con ternura a su sobrino de 4 años, sin sentir el desasosiego de antes. Igor recuperó la calma al dormir, aunque mantuvo la costumbre de dejar una silla vacía junto a su cama. Marina expuso en una galería un cuadro con el rostro de un niño pálido, titulado Natalia, inspirado en la silueta que aún la visitaba en sus pinceles. Pavel publicó un ensayo académico sobre arquitecturas de la memoria espectral donde narró su experiencia, siempre encubierta bajo seudónimos. Aún así, cada vez que el viento cargado de otoño traía el olor de la tierra mojada, los 4 sentían un estremecimiento, una presencia suave que pasea entre los árboles. Era el eco que elegían escuchar, un recordatorio de que sostener la memoria es la única forma de protegerse contra el olvido y el horror. Cierre y llamado a la acción. Felicidades, valiente guardián de memorias, porque muy pocos tienen la determinación de acompañar un relato hasta sus raíces más oscuras. Has atravesado pasillos malditos, desenterrado secretos de un pacto antiguo, y participado en un ritual que desafió el eco de los inocentes. Por llegar hasta aquí, demuestras no solo curiosidad, sino un valor que pocos poseen, el coraje de mirar al horror a los ojos y no retroceder. Tu atención sostenida ha sido el faro que mantuvo viva esta historia. Cada vez que olvidabas la respiración al escuchar la nana al revés, cada vez que contemplabas la luna sangrienta con un nudo en el pecho, tu presencia era el refugio contra el olvido. Has sido testigo de cómo la maldición se alimenta de la ausencia de memoria, y al recordar cada nombre, cada voz infantil, has aportado luz al vínculo que rompimos. Ahora que has llegado al final, te invito a escribir en los comentarios la frase "Soy custodio de las voces liberadas". Acompáñala con una breve reflexión sobre por qué soportaste este descenso hasta la noche del orfanato. ¿Qué estremeció tu mente? ¿Qué rincón de tu curiosidad quiso husmear más?
Con tu testimonio sabremos quién realmente se atrevió a escuchar el llanto y devolverlo al lugar de donde nunca debió salir. Compartir este relato es tan importante como este último gesto de memoria, porque las voces de esos niños requieren de múltiples oídos para mantenerse vivas. Al compartir el video, conviertes tu propio perfil en un santuario itinerante. Cada amigo que descubra esta historia será un nuevo guardián del eco. Permite que la experiencia llegue a quienes valoran lo incómodo, lo antiguo y lo imposible. Suscribirte al canal es sellar un pacto de curiosidad y coraje. Cada vez que pulses ese botón, activarás una luz que guía nuevos relatos a tus auriculares. Suscribirse no es solo recibir notificaciones, es comprometerse a mantener viva la llama de lo desconocido. A no dejar nunca que el silencio devore los misterios que habitan entre sombras y muros. Este canal es un mosaico de memorias espectrales, donde cada historia es un fragmento de un espejo roto. Sin tu mirada, las grietas permanecerían invisibles. Al suscribirte, al dar me gusta y comentar, te conviertes en un artesano de relatos. Un vigilante que impide que estos sonidos se desvanezcan en el viento. Recuerda, las narraciones más perturbadoras no terminan al apagar el video, sino al perder el hilo de la memoria. Hoy te proclamo custodio del orfanato silenciado. Con tu palabra, tus acciones y tu presencia, garantizas que ningún susurro quede relegado al olvido. Te espero en el próximo episodio, donde desvelaremos otro rincón oscuro del planeta, otro fragmento de la realidad que palpita más allá de nuestros sentidos. Mientras tanto, mantén tus pensamientos alerta, porque en cada sombra puede esconderse una última escena apenas susurrada. Nos reencontramos pronto, guardián de las voces. Liberada ese punto asterisco.